Listo, estamos en vivo. Perfecto. Un momentito. Listo, Lady. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este Immersion Day. Muchísimas gracias por esperarnos. Y bueno, para dar inicio, vamos a ver en esta sesión cómo funciona AWS Backup Elastic Disaster Recovery. Vamos a ver más adelante también esas características en la infraestructura. Y por supuesto, vamos a ver demo y ejemplos para que usted pueda saber cómo mitigar o estar listo ante un posible desastre. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero si durante la exposición, en este caso de Víctor, surge alguna duda o consulta, con mucho gusto puedo hacerlo directamente en el chat. No se diga más. Bueno, Víctor, bienvenido. Te cedo el micrófono. Bien, bueno, muchas gracias a todos y feliz día. Disculpen un poco la demora. No sé si me pueden escribir, por favor, si nos están escuchando, por favor. Nos pueden escribir en la parte del chat si nos están escuchando. No sé si nos pueden escribir por el chat si nos están escuchando. Creo que para ver. Sí, sí se escucha. Excelente. Buenas gracias. Bueno, bien. Bien, de verdad que muchas gracias a todos por este espacio. Como menciona Lady, mi nombre es Víctor Pérez. Nosotros pertenecemos a Exisa, un partner brand de AWS. El día de hoy es una sesión que estamos orientados más para nuestros clientes, ¿de acuerdo? Pero igual hay personas y empresas que están aquí también invitadas. El día de hoy va a estar bastante dinámico. Nosotros vamos a estar hablando de un poco de cómo nosotros podemos utilizar las herramientas de AWS para poder trabajar temas de disaster recovery, para temas de backup, porque entendemos mucho de que las organizaciones realmente necesitan comprender un poco de cómo nosotros podemos en AWS tener esa ventaja de facilidad en cuanto a nuestras herramientas para gestionar backup a la hora de una contingencia, a la hora de una alta disponibilidad o a la hora de esto, lo que nosotros mencionamos, un disaster recovery. Bien, vamos a hablar un poco de la infraestructura, algunos ejemplos, algunos demos, y luego vamos a tener lo que es la parte de sesión de preguntas y respuestas. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, por favor ahí en el chat nos pueden escribir, que con mucho gusto Lady va a estar respondiendo a las mismas. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos un momento para acá. Permítanme mover aquí un momento la pantalla. El día de hoy, ok, bien, permítanme aquí un momento y vamos a compartirla así. Ok, bien. Entonces, fíjense, vamos a hablar un poco de lo que son las características que nosotros tenemos. Fíjense, vamos a hablar del primer servicio, es AWS Backup, ¿ok? AWS Backup es una herramienta bastante interesante que nosotros podemos utilizar para gestionar de una manera inclusiva, hasta centralizada nuestros respaldos, ¿ok? Cuando nosotros pensamos en backup, pensamos en diferentes opciones. Nosotros pensamos en, mira, Víctor, queremos hacer backup de los discos duros, por ejemplo, en nube, queremos hacer backup de una tabla en DynamoDB o queremos hacer backup de nuestras imágenes o nuestras snapshots, en este caso, por lo menos lo que hablamos de las S2. Pero más allá de ellos, hacer el backup, nosotros lo veíamos antes de una manera muy manual. Por ejemplo, manual no tanto, pero casi automático, era que tenemos que hacer unas landas, tenemos que ir a S2, por ejemplo, crear el AMI, crear el backup o hacer unas pequeñas landas automatizadas. Esto obviamente en la práctica es bastante engorroso cuando tienes que trabajar bastantes backup o tienes que tener bastante infraestructura que tienes que aplicar esa gestión. Entonces, también era la parte de dónde poder yo ver, de dónde yo poder visualizar esta información, ¿ok? Se hizo el backup, funcionó, está de acuerdo a lo que nosotros estamos solicitando, la frecuencia del backup está correcta, yo mi backup lo puedo usar y lo puedo tener de acuerdo a un tiempo de vigencia, puedo copiar el backup en otra región. Entonces, todas esas cosas interesantes empezaron a surgir y de eso sale, en este caso, AWS Backup, que una de las principales características es que es centralizado para gestionar copias de seguridad. Cuando hablamos de AWS y hablamos de backup, hablamos de esta parte que es interesante sobre centralización de copias, donde yo puedo inclusive crear, lo vamos a ver, crear unas bóvedas donde yo puedo tenerlo hasta por ambiente. Bien. Adicional, yo puedo tener una solución de copia de seguridad basada en políticas. ¿Qué es importante con las políticas? Y esto es importante que nosotros lo entendamos un poco en la parte de gestión. Porque cuando nosotros hablamos de políticas, hablamos del ciclo de lo que yo voy a tener. Por ejemplo, a qué recursos se los voy a tachar, qué vigencia va a tener el mismo, cómo lo puedo trabajar a nivel de, por ejemplo, copy other region, ¿de acuerdo?
Es bastante dinámico la gestión de políticas porque lo vamos a ver ahorita en el demo para que ustedes tengan un scope más abierto. Las políticas basadas en etiquetas, esto es algo muy bueno, esto es algo que ya existe. Por ejemplo, imagínense un recurso que te digas, mira, Víctor, yo no sé la cantidad de recursos que tenga de acuerdo al backup, pero me gustaría que, por ejemplo, todos los recursos que tengan backup igual yes, como un tag, puedan hacerse el backup, ¿ok? Puedo hacer cronogramas de copias de seguridad automatizados. Esto es algo extraordinario porque los cronogramas de copias de seguridad automatizados nos permiten de que, por ejemplo, yo tengo backup por diferentes horarios. Si hablamos de cargas, yo tengo unas cargas de SAP o tengo unas cargas, por ejemplo, de un RP o sea, de este caso de SAP o imagínense otro sistema, un IntelliSys, donde no necesariamente los backups tienen que ser a la misma hora que, por ejemplo, un aplicativo. Un aplicativo, por lo general, no necesita la misma cantidad de frecuencia de backup, ¿ok? Entonces, simplemente yo lo que hago es que hago por lo menos a ciertas horas el backup a diferente. También tengo el tema del bloqueo de almacenes de AWS Backup, donde yo puedo simplemente tener esos bloqueos para que esos backups, por ejemplo, sean inmutables, o sea, no haya ningún tema de que lo puedan borrar, porque temas de auditoría. Por ejemplo, Víctor, necesito hacer un backup todos los meses que durante 12 meses se mantenga. ¿Por qué? Bueno, porque tengo una auditoría y si, por ejemplo, si trabajo con el área bancaria o el área financiera, me lo pide la entidad regulatoria de que tengo que tener un backup durante todo un mes, durante el primer año, por ejemplo. ¿Ok? Adicional, también puedo tener esas políticas administradas de ciclo de vida por segmentación. Por ejemplo, cargas de desarrollo, cargas de producción, cargas de calidad. Yo puedo segmentar eso y puedo separarlo. Bien. Lo otro interesante es que yo puedo hacer las copias de seguridad graduables y eso es importante porque fíjense que cuando yo hago un grupo de backup, yo también digo, bueno, Víctor, en el ambiente que yo tengo esta ventana donde yo puedo hacerlo, pero gradualmente quiero ir incorporando ciertas cargas. ¿Okay? Por ejemplo, tengo un ambiente de desarrollo de 20 servidores o 20 tablas en DynamoDB. ¿Cómo haría yo esta gestión? Entonces, aquí lo podemos segmentar eso. Interesante, puedo hacer cifrado de datos de copia de seguridad y esto es extraordinario porque AWS Backup se incorpora con KMS, que es, recuerden que KMS para los que son clientes de nosotros es el Key Managed Service y nosotros lo utilizamos para todos nuestros clientes porque es la capa de seguridad donde podemos encriptar, de acuerdo, tanto en tránsito como en reposo. En este caso, el cifrado de datos de copia de seguridad es porque yo puedo, aparte del encriptado que ya, aparte del cifrado, disculpen, que ya tiene el disco duro, yo ese proceso, ese snapshot o ese backup también yo lo voy a cifrar, ¿ok? Políticas de acceso a copias de seguridad, yo puedo manejar mis propias políticas, como lo dijimos arriba, aparte de las políticas de respaldo, tengo las políticas de copias, ¿bien? Y puedo copiar en seguridad entre regiones. Esto es algo que es interesante y es muy bueno, porque nosotros tenemos varios clientes, y bueno, ustedes, más de uno que está aquí con nosotros sabe que tenemos estrategias, por ejemplo, Virginia, Oregon, Virginia, Sao Paulo, tenemos clientes donde tienen Frankfurt e Irlanda. Entonces, esas copias ya te permiten de que, por ejemplo, si hay un evento, algo que no está planificado, o un evento en el data center o el grupo de las zonas de disponibilidad en una región y falle esa región, yo pueda restaurarme en la otra región. ¿Ok? Entonces, eso es una de las muy buenas estrategias que podemos trabajar a nivel de gestión de AWS Backup. ¿Ok? ¿Cómo funciona AWS Backup? Bastante interesante. Nosotros tenemos una gestión, lo vamos a abrir en el demo. Tengo un servicio donde puedo centralizar, puedo crear mis planes, puedo crear mis backups. Tengo que crear una bóveda. En este caso, la bóveda es la que me permite a mí guardar esos accesos. Esos accesos, no, esos backups de esas AMI, porque al final lo que estamos creando son snapshots con AMI. Podemos crear un backup plan interesante. Yo puedo crear varios backup plan. Yo puedo tener un backup plan por ambiente, por grupo, hasta por servidor. ¿Okay? Interesante que yo también puedo hacer no solo la parte computacional, yo puedo hacer también copias basadas en el compute, storage y database. O sea, yo puedo hacer, esto lo vamos a ver, qué opciones tengo yo de backup. Por ejemplo, DynamoDB, yo puedo hacer un backup plan basado en DynamoDB, una tabla en DynamoDB. Protección, yo puedo automáticamente proteger esos recursos basados en un plan y puedo bajar el tema de la gestión del ciclo de vida. O sea, yo puedo tener también el ciclo de vida. Bien. Adicional, yo puedo monitorear. Algo interesante que salió en AWS Backup es que ya está integrado con la gestión de auditoría y reportes de Audit Manager. Por ejemplo, muchos clientes nos decían, Víctor, pero es que todo está muy bien con ese backup, pero yo tengo que estar entrando todos los días a copiar la pantallita o bajarme un CloudTrail, donde es un montón de cosas que yo quizás no necesito y tengo que sacar evidencias del backup. ¿Ok? Esto es algo bastante engorroso cuando hablamos de bastantes cargas. Bastante carga, inclusive a partir de 10 servidores, 5 servidores, es bastante porque tienes que estar todos los días. Ya la integración con Audit Report y Monitor te permite de que ya tú puedas ver en un reporte que tú puedes crear la gestión de los backups que se realizaron. Más allá
de ver el job, porque por ejemplo, todo esto se basa a nivel de job. Yo puedo ver en un job donde el backup en la restauración se hizo, pues yo puedo ver una traza de la restauración, puedo ver que el job de ejecución funcionó o falló, ¿de acuerdo? Pero quiero ver más allá, quiero ver el informe o un informe o la data de que se realizó y que eso sea una evidencia para yo mostrarlo a mi agente de auditoría, departamento de seguridad o departamento de gestión, ¿ok? Aquí lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, también yo puedo restaurar, puedo configurar y puedo hacer un sinfín de características interesantes. Por ejemplo, Víctor, si hay un tema con un job y falló, ¿yo puedo disparar un evento? Sí, nosotros con el monitor, si falló un job, yo puedo disparar una alerta, puedo hacer una integración con el CNS, que me llegue un correo y me diga, mira, los jobs fallaron, ¿ok? O falló algo de una configuración, o sea, de un backup que se hizo, ¿bien? Fíjense que aquí hablamos un poco de la integración, de la gestión de backup, ¿ok? ¿Qué hace nosotros AWS Backup como herramienta? Es un servicio que de por sí no tiene costo, o sea, los costos son los servicios que tú vayas a utilizar subyacente a él. Por ejemplo, si tú tienes AWS Backup y vas a utilizar FSX para hacer el backup, lo que va a consumir es el FSX en la gestión de ese backup, o sea, lo que sería el servicio como tal. Bien, fíjense que tenemos FSX, lo que es la parte de diferentes servicios. Recuerden que FSX lo utilizamos para Windows, ¿ok? Que es para, por ejemplo, si yo tengo un Active Directory y tengo unidades compartidas con FSX, yo puedo copiar con AWS Backup, hacer una copia del FSX. Pero también tengo el lado de Linux, que recuerden que en el área de Linux, del EFS, también tengo el Network File System, donde yo también lo puedo copiar. Tablas en DynamoDB, Amazon S2, y fíjense lo interesante que cuando vamos a la capa de abajo, que es la parte de Snapshot, tengo toda la capa de RDS, tengo la capa de Aurora, que es bastante importante, porque más allá de hacer el backup, yo quiero que el backup, aparte de automatizado, yo hacer un backup propio. Los EBS, que son la parte de que está arriba, que es la parte con los S2 de la integración, y también con la parte de Storage. Entonces, no es solo para S2, o sea, también lo puedo utilizar para la capa de, si yo tengo una arquitectura Windows con mi FSX, con Active Directory, lo puedo hacer. Si yo tengo, por ejemplo, cargas SAP o cargas de RP IntelliSys, Softland u otros productos, donde utilizan FS detrás para compartir ciertas cosas o para hacer cargas distribuidas, puedo hacerlo. Si tengo cargas serverless, donde tengo API Gateway, Stick Fusion y uso tablas en DynamoDB, también es una buena opción utilizar el AWS Backup, ¿ok? Entonces, fíjense, no es solo S2 y es un servicio bastante interesante. Lo vamos a ver ahora en un pequeño demo. Como les mencionó Lady en el inicio y le mencionamos acá, el objetivo es que si tienen alguna duda nos pueden escribir. Yo tengo aquí el chat abierto, aquí abajo, entonces cualquier cosa que tengan de duda podemos conversar. Ahora, unos ejemplos. Estos ejemplos interesantes tenemos acá, por ejemplo, ¿cómo funciona? Bueno, yo tengo unos pasos para hacer. Yo creo un backup plan, monitoreo, modifico y restauro de acuerdo al backup plan. Aquí tenemos un bastante intuitivo ejemplo orientado a servicios, en este caso, por ejemplo, un serverless, donde tengo un bucket de S3, tengo una lambda que invoca una tabla o carga la data en una tabla en DynamoDB y utilizo AWS Backup para que realice un backup de esa tabla. ¿Ok? Lo bueno es que yo automáticamente puedo hacer recording de acuerdo al backup y guardarlo en S3. También pudiera trabajarlo. Lo que pasa es que este es más que todo como el ejemplo. ¿Bien? Entonces, fíjense, no es que el servicio va a estar inserto en como tal, sino es subyacente, pero a su vez va a trabajar. Una de las cosas que nos dicen los clientes y nos preguntan mucho es, Víctor, ¿qué pasaría si nosotros realizamos un backup, por ejemplo, en una tabla en DynamoDB y esa tabla en DynamoDB llega por alguna ocasión a fallar porque es causal por AWS Backup? No, el AWS Backup no afecta como tal al recurso, ¿de acuerdo? Porque es un proceso totalmente diferente. Por lo tanto, si ustedes dicen, mira, es que el AWS Backup, cuando yo hice el backup, me ralentizó mis cargas, lo tengo que hacer de noche. No necesariamente. ¿Okay? Yo tengo una respuesta que siempre les menciono cuando nos preguntan a nosotros a nivel de los clientes. AWS Backup es un servicio que está separado, que hace una función de backup, ¿de acuerdo? Pero no afecta, o sea, no tiene un impari con el servicio. O sea, el servicio no va a estar no disponible porque tú hagas el backup. ¿Ok? Esto es importante también entenderlo. Aquí tenemos otro. Miren que este está más interesante porque está orientado a varios componentes. Por ejemplo, fíjense que tenemos una bóveda del lado derecho donde tenemos guardada la información, o sea, donde se va a guardar en la región. Y fíjense que eso es mandándolo todo a otra región. Fíjense que acá nosotros tenemos IBS, tenemos backup de disco duro, no necesariamente tiene que ser la máquina, sino de disco duro. ¿Ok? Yo aquí tengo RDS, tengo una base de datos, por ejemplo, una PostgreSQL o una SQL Server. Tengo aquí DynamoDB, perdón, que es una tabla no relacional.
y el Elastic File System, porque tengo un recurso compartido. Bien, todos estos servicios que están acá están en una Availability Zone, en una region específica. Yo hago un backup plan, copio todo y con mi bóveda yo hago una copia a otra región. Entonces, aquí vamos a lo primero, una de las cosas interesantes que es el disaster recovery. Más allá de que nosotros podemos respaldar muchas cosas en la región, es poder respaldarlas en otra región. Siempre como le mencionamos a los clientes, y bueno, ustedes lo conocen de nuestro lado y en el equipo, si vas a copiar en otra región, nosotros recomendamos que sean cargas solo productivas, ¿ok? Y cargas nivel crítico, ¿bien? Pero si hay una estrategia bastante ordenada en cuanto a las cargas, aplicaciones que son por lo menos más dinámicas, no necesariamente tienes que estar en otra región para copiado completamente. Puedes tenerlas, por lo menos en DynamoDB, puedes tener Global Database y ya con eso estás bien. Con Amazon RDS puedes tener Other Region para el tema de un disaster recovery, aunque eso puede impactar en costo. Entonces utilizas el backup del lado de allá y restauras y te levantas, ¿ok? Se puede haber diferentes tipos de estrategias que puedes tener, ¿bien? Precio de AWS Backup. Este es importante. Con AWS Backup solo paga por la cantidad de almacenamiento de copia de seguridad que utilice y por la cantidad de datos que se restaura al mes, ¿ok? Entonces, el costo son free, pero, como siempre lo dijo, solo paga por la cantidad de almacenamiento de copia de seguridad que utilice. Entonces, claro, el servicio realmente tiene una capa donde tiene algunas cosas, pero también te dice que la cantidad de datos de restauración al mes no aplica una tarifa mínima ni cargos de configuración. Entonces, ahí está la parte positiva. Yo no tengo que comprar licencia para gestión de backup, no tengo que preocuparme por renovación, no tengo que preocuparme por la cantidad de recursos que yo voy a copiar, pero también es importante considerar los GBS y los snapshots porque también nos dicen, bueno, Víctor, es que gestionamos AWS Backup, copiamos un backup cada hora y eso se nos incrementa los costos. Entonces siempre es importante considerar eso. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta hasta acá, con mucho gusto la podemos conversar. Permíteme que lo quería, ok, ahora vamos a hablar un poco del otro servicio. Nosotros de ambos vamos a hacer un pequeño demo para que lo vean, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de lo que es AWS DRS, o como lo que nosotros vemos anteriormente, Cloventur, ¿ok? AWS o AWS Elastic Disaster Recovery básicamente es el servicio que nos permite a nosotros poder generar, basado en unas configuraciones previas, nuestro Disaster Recovery en nuestros ambientes, bien sean que estén en cargas on-premise o bien sea que estén en cargas en other provider o bien sea que estés en AWS. Bien, ¿qué pasa con la recuperación? Cuando nosotros hablamos a nivel de inactividad o pérdida de datos, pensamos en muchas cosas. Pensamos como, ¿qué pasaría si yo me desconecto a nivel de un tema de electricidad o energía en mi on-premise? Vamos a hablar un poquito de on-premise. Cuando yo estoy hablando de on-premise, digo, bueno, mira, ¿cómo yo puedo ofrecer el servicio con una continuidad? Bueno, compras una planta eléctrica, tienes que tener la oportunidad de tener otro internet, porque si el problema fue un corte de fibra, por ejemplo, entonces tienes que tener otra posibilidad, pero si las personas están trabajando localmente no hay tema. Entonces, cuando empezamos a pensar en esos factores o en esas oportunidades que tenemos de colocar, eso genera costos. Porque si yo voy a colocar una planta eléctrica, voy a colocar otro internet, eso ya genera un costo. Cuando pensamos en un servicio de que quizás nosotros en on-premise tenemos nuestras cargas, pero si falla algo, yo pueda restaurarme en otro ambiente, por ejemplo, AWS, pensamos en esta solución, porque esta solución lo que hace es minimizar el tiempo en nosotros la inactividad. ¿Y qué buscamos en nuestras organizaciones? Y bueno, lo saben nuestros clientes, es el mínimo impacto posible hacia nuestros clientes finales, ¿ok? Que si yo tengo algún problema me pueda restaurar así, pero este así involucra una serie de configuraciones y tenemos que estar como equipo preparados. Fíjense que algo siempre le decimos a nuestros clientes, vamos a prepararnos en conjuntos para esto y practicar sobre qué sucede. Más allá de que lo generamos, es probar y validarlo, ¿ok? Siempre como buena práctica le decimos a nuestros clientes y tenemos clientes donde lo hacemos, cada 3 meses hacemos una prueba de irnos a Disaster Recovery, a ver qué tal. Y nos vamos una semana, a ver qué tal arriba nos va. Quizás cuando tienes cargas directamente que están, cuando tienes cargas directamente que están, por ejemplo, en on-premise y en AWS. Ahora, cuando hablamos de on-premise, decimos, bueno, Víctor, pero si es en on-premise, yo me puedo restaurar si hay un fallo. Y a su vez, o sea, esto se mide el failover. Yo me puedo hacer el failback, sí. Puedes hacer el failback. Puedes hacer el failback, por ejemplo, si usas VMware, si usas Hyper-V, ¿de acuerdo? Puedes hacer el failback y el failover. Sí lo puedes hacer, ¿ok? Lo importante que hay que considerar acá es que hay ciertas limitaciones y ciertas configuraciones que nosotros tenemos que trabajar, ¿ok? Entonces, esto también es importante saberlo, importante conocerlo,
porque de alguna u otra manera hay ciertas cosas que tenemos que aplicar para que eso pueda funcionar. Ahora, si yo estoy en AWS, supongamos estoy en AWS y quiero tener un disaster recovery de una región a otra, también lo puedo trabajar. ¿Okay? Hay una manera que se hace de buena práctica, donde el tráfico es interno, tengo la gestión. Entonces, fíjense, también lo puedo hacer de otro cloud provider a AWS también. Entonces, fíjense, lo importante de este servicio es que es un servicio que está basado en nube, es gestionado para nivel de almacenamiento, es asequible y la informática es mínima para la recuperación en un momento dado. ¿Ok? Para los que, inclusive tenemos clientes acá que están con nosotros ahorita, que trabajan actualmente con Cloud y para los que están nuevos ahorita con este servicio, esto simplemente es lo que pasamos a Cloud a AWS. Recuerden que Cloud fue un servicio que compró AWS y empezó, tiene dos servicios. Recuerden que tiene el servicio de migración y el servicio de disaster recovery. AWS ya el disaster recovery lo colocó dentro de la consola ya de AWS y lo colocó como un servicio. Bien. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, fíjense en mente que el AWS Elastic Disaster Recovery es bastante sencillo, es muy tradicional a lo anterior. Yo, por ejemplo, es un setup donde yo defino una serie de cantidades de configuración de continuidad, el replicador, la data. Tengo la parte para hacer pruebas, hago la configuración, puedo operar, puedo continuamente haciendo mis pruebas y verificación de cargas y ver el tiempo de retención de los backups, de la retención más que todo los backups, no, la retención del periodo del punto en el tiempo en restauración, ¿ok? Y puedo prepararme el failover y lo mejor el failback. Esto es algo que los clientes me conocen en esta parte cuando lo digo y el equipo también de Exisa, es que todo es muy fantástico cuando hacemos el failover, pero nunca pensamos en el failback, ¿ok? Para mí este servicio es extraordinario porque también incluye la parte del failback, ¿ok? Y es porque nos ha pasado en muchas organizaciones donde vemos, por ejemplo, restauré, bien, funcionó la contingencia, Víctor, nos fuimos a failover, pero tardamos casi un mes en devolvernos el failback, porque nos dimos cuenta que esa parte no está seteada en el sentido de la configuración. O sea, nos preparamos ante el evento, pero no nos preparamos para la restauración en estado normal del evento que sucedió. Esta herramienta nos permite trabajar de una manera tan sencilla de que nosotros simplemente podemos configurar ciertas cosas donde podemos probarlas y funcionarlas. Y esto es la parte que es una de las fortalezas que tiene este servicio como herramienta. Bien. Fíjense, aquí tenemos algo de un ejemplo. Este servicio con Elastic Disaster Recovery, aquí tenemos el servicio, cómo funciona a nivel de arquitectura. Interesante. Mire, a nivel de arquitectura, fíjense que tengo del lado izquierdo un data center o otro cloud provider. Fíjense que yo tengo unos agentes de replicación, unos agentes que se están encargando de replicar, ¿de acuerdo? De AWS son unos servicios que se van a encargar de replicar. Y fíjense que utilizo unos puertos específicos donde replican, ¿de acuerdo? Hacia AWS, ¿ok? Fíjense lo interesante de esto, que cuando yo paso de AWS, tengo el agente, tengo el estatus, tengo los updates, hay diferentes puertos de comunicación. Y lo más interesante es que yo en AWS utilizo un replicador. O sea, yo utilizo realmente una máquina de Elastic Disaster Recovery que se encarga de replicar lo que viene del origen a lo que pudiera ser en el destino y va generando esos snapshots. Y fíjese que esos replication server yo los puedo tener segmentados y fíjese que inclusive la comunicación entre ellos, yo puedo replicar esos servidores y continuamente esos EBS se van generando basados en snapshots y yo puedo hacer una recuperación en el tiempo, en cualquiera de los eventos. ¿Okay? Y ya lo vamos a ver ahorita en la configuración con el demo. Aquí, este es básicamente la infraestructura general o la general de cómo yo pudiera trabajar un Elastic Disaster Recovery. Tengo DRS arriba, ¿de acuerdo? Tengo una replicación de status reporting donde siempre se está comunicando con el servicio. Yo estoy viendo un staging area que ya está automáticamente creada y se va terminando. Esto es un servicio que lo hace automático el servicio. Y ya yo defino lo que es los tiempos de instancias en mi RTO y mi RPO. Recuerden que yo simplemente debo definir cuánto es mi ciclo de restauración. En este caso, con el Elastic Disaster Recovery, yo defino, mira, Víctor, ¿sabes qué? Yo quiero que mi backup de retención o mi backup de a la contingencia sea, por ejemplo, cada día o cada 2 días. O sea, que dure durante 2 días esa continuidad, pero se me vayan borrando, porque si no le pongo eso, voy a tener una infinidad de snapshots. Pero en mis tiempos de restauración también quiero restaurarme en un tiempo prudencial. ¿Okay? Lo vamos a ver ahorita en el demo. Entonces, esta es como una arquitectura más general. Y luego tenemos lo que es la arquitectura a nivel basada en lo que es la parte de networking. ¿Por qué? Porque fíjense que yo puedo trabajar ya una parte cuando estamos trabajando con región,
es ya cuando yo voy por lo menos a hacer el failback. Vimos que el primer diagrama está orientado a lo que es la parte del network en general, los puertos que tengo que tener abiertos y los puertos que se tienen que comunicar. Porque al final es un replicador que se va a comunicar para ir haciendo la gestión de snapshot. A su vez, también tenemos el failback, que es lo que les mencioné. En el failback, fíjense que nosotros tenemos, el failback es lo mismo, solo que en el lado del failback client, donde tenemos el mismo proceso que es del failover, pero ahora con el failback. Por eso que les mencionaba que era bastante sencillo. Ahora, el servicio del failback, cuando nosotros lo trabajamos, también vemos de que por qué me está creando el replicador. Porque recuerden que el proceso es de A a B, y luego cuando estoy en failover, el proceso de gestión de failback es de B a A. Entonces siempre va a coexistir el replicador, ¿de acuerdo? Ahora, interesante de este servicio es que como lo ven en el diagrama, lo vamos a ver ahorita en un ejemplo que nosotros tenemos en un demo, es bastante intuitivo. La plataforma la puedes gobernar desde la consola de AWS. Tienes manera de generar reportes. Básicamente los reportes no es que te pongan muchos reportes ahorita disponibles, pero puedes ver y visualizar qué está sucediendo, que eso es bueno, que son los events. También tienes estrategia que la vamos a ver, que puedes generar templates de lanzamiento. Porque, Víctor, está bien, yo tengo preparado todo mi ambiente, pero si yo quiero ir al failover, ¿cómo hago para restaurarme? ¿Dónde está? Entonces, en la misma plantilla, lo vamos a ver ahora, tú puedes definir qué tipo de máquina, qué tipo de disco duro va a tener ese failover donde lo vaya a lanzar esa instancia, en qué región o en qué zona de disponibilidad va a lanzarse esa máquina, ¿de acuerdo? Y yo toda esa información, si va a estar encriptada o no, yo toda esa información la puedo colocar en la plantilla por servidor. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, Los Víctor. costos, bueno, ¿sí? Sí, Víctor, hay una pregunta de nuestro participante COS y ¿Sí? pregunta, ¿esto funciona para la IBM Power y para D7R3MO? Esa es una buena pregunta, pero creo que tengo que averiguar, tengo que validar el interno, pero creo que las cargas para los IBM Power no, o sea, creo que no todavía. Tendríamos que averiguarlo. Lo que vamos a hacer lo siguiente es que lo vamos a anotar y con mucho gusto lo respondemos offline y se lo compartimos al equipo. Pero es una buena pregunta, lo tengo que averiguar. En la página gracias Lady, en la página de DRS, ¿de acuerdo? Hay una serie de información que la vamos a ver ahora, donde te dice cuáles son, por ejemplo, las limitantes, los alcances, qué tipo inclusive de sistemas operativos son soportados, inclusive la versión de esos sistemas operativos y cuáles son, por ejemplo, los límites. Entonces, ahí podemos ahorita revisarlo. Muchas gracias. Ok, disculpe. Ok, fíjense, los costos. Nosotros tenemos aquí el servidor fuente, que básicamente es nosotros el replicador. Nosotros en este servicio, de acuerdo, es el servidor por hora. O sea, básicamente es el servidor que nosotros vamos a tener de gestión de replicación del Elastic Disaster Recovery y la tarifa por hora por servidor fuente. En este caso, fíjense que el replicador es un servicio que va a tener AWS para trabajar la gestión de backup. Y el servidor fuente que nosotros estamos trabajando es lo que vaya a gestionar y la tarifa por hora por servidor fuente. Quiere decir, por ejemplo, nosotros vamos a gestionar backup. Estos backup van a tener este servicio va a tener un costo por hora de 0,0 por 28. ¿Okay? Y esto va a ser considerado, de acuerdo, también por el costo del EBS y el costo del replicador. Entonces, igual lo vamos a ver ahora en una parte de cómo se gestionaría el caso de los costos. ¿Okay? Vamos a ver un poco de cómo se trabajaría de esta manera, pero básicamente este es el servicio. Ahora, Víctor, yo puedo trabajar ¿cuántos servidores? La cantidad que ustedes quieran a nivel de gestión de servidores. O sea, no hay una limitante. Yo puedo tener, por ejemplo, 20, 30 servidores con Cloudendure, no, Disaster Recovery, AWS Elastic Disaster Recovery, y manejarlo de una manera segmentada por servicio y todo. Obviamente, el producto como tal va a tener un replicador, que es lo que estamos mencionando, que va a gestionar esa gestión de los stage y lo que son los discos. Recomendaciones, como siempre lo mencionamos, calcular los costos. Muchos de los clientes nos dicen, bueno, Víctor, en la gestión de backup está muy bien con AWS Backup, pero la gestión de DRS que tengo que considerar. Siempre es importante con los equipos hacer una calculadora de costos, ¿ok? Definir la frecuencia de los respaldos respaldos por servidor, ¿ok? Esto es importante, qué cantidad de frecuencia va a tener ese respaldo a nivel de gestión de servidor, ¿ok? Esto es más que todo también a nivel de Elastic Disaster Recovery y AWS Backup. Las estrategias de lanzamientos por template, hagamos los templates. Nos ha pasado, y bueno, ustedes lo saben como clientes,
que Víctor lancé hice una prueba de un failover y me lanzó puros discos I/O y eso se me dispararon los costos porque tenía discos de 1 tera. Bueno, parte en la plantilla es donde tú los defines que, por ejemplo, yo quiero GP3 o GP2 y lo puedes colocar, ¿ok? Hacer pruebas continuas y es lo que yo le menciono el por Q. ¿Qué quiere decir? De nada sirve que nosotros tengamos todo ahí en verde, todo bien espectacular, pero no sepamos qué pasa cuando sucede algo. Y más allá de este servicio, y esto es algo siempre que se lo mencionamos a los clientes, más allá de este servicio que sea fantástico, es que esa parte de lo fantástico sea continuo en el tiempo, o sea, que nosotros sepamos como equipo probarlo y que funciona. Porque, por ejemplo, nos ha pasado también de que hacemos la prueba. Ah, pero es que las tarjetas de red cambiaron las IP. Nosotros tenemos ambientes con aplicaciones con IP, no con DNS. Entonces, allá hay un tema. Necesito hacer me voy a Disaster Recovery, ¿de acuerdo? Pero el VPN no tiene las redes declaradas donde yo voy a restaurar, en este caso en la subnet. Entonces mi ambiente no va a poder ver el otro, ¿ok? O mira, Víctor, nos restauramos, pero el Security Group resulta que era un Security Group agnóstico, ¿de acuerdo? Que era All Access, entonces dejamos una brecha de seguridad también. Esas cosas son interesantes validarlas y que hay un equipo test que por lo menos, como siempre se lo mencionamos, mira, Víctor, nosotros tenemos, por ejemplo, usuarios. Bueno, en cada Q hacemos una prueba con 3, 4 usuarios y que los 3, 4 usuarios hagan una prueba en un ambiente que es ese ambiente de prueba y, mira, me fui failover, hice mi prueba, hice un flujo, igual esa prueba va a destruirse esos servidores. Lo que queremos validar es que funcione el ciclo y que nosotros como equipo lo entendamos para cuando lleguemos allá ya tengamos hasta documentado todo. Nosotros a muchos clientes lo que hemos apoyado es hacerles un script donde hacemos como un diagrama de flujo de qué debe hacer. Ok, hay un fallo en el servidor o hay un fallo en el ambiente que tenemos que hacer A, B, C. Vamos a utilizar el Elastic Recovery. Ok, tenemos que avisarle a esta persona, tenemos que restaurar en esta subnet, en esta parte, esto tenemos que hacerlo. Bien, que es la otra parte de lo que son documentos de procedimiento. Los documentos de procedimiento siempre deben estar presentes. Nosotros en ICSISA hemos apoyado a muchos clientes a elaborar esa documentación, porque más allá de hacer las pruebas es que esté documentado, por temas de auditoría, por temas de que hay rotación de personal, o hay otros equipos que se están involucrando y no conocen, o sea, diferentes maneras. También el segmentar la estrategia de disaster recovery y contingencia. No todas las contingencias son iguales y no todos los disaster recovery son iguales. ¿Por qué? Porque no es que todo lo productivo tiene que ser urgente. Como siempre se lo hemos mencionado mucho a los clientes, tus productivos tienen también severidad. No es lo mismo un productivo, por ejemplo, de un ERP, ¿de acuerdo? Que es un sistema que es crítico para el negocio, por ejemplo, un punto de venta de un supermercado, que eso sí es un punto crítico porque el supermercado deja de operar, literalmente, a que el sistema del ERP, por ejemplo, de la gestión de recursos humanos no esté funcionando. O sea, son cargas diferentes que tienen criticidad diferente. Bien, entonces simplemente hay que hacer la estrategia bien y la contingencia sobre eso. Y la contingencia cuando hablo es de prepararnos para esto, pero como siempre lo decimos, prepararnos para el fallo. ¿Por qué? Porque como lo decimos, siempre todo falla. O sea, nada va a funcionar totalmente perfecto. Siempre hay cosas que fallen. Bien esté en AWS, en otro cloud provider o en on-premise, siempre hay algo que falle. Lo que tenemos que estar como equipo preparado es que si falla, cómo debemos reaccionar y cómo debemos accionar. Y las mediciones de los tiempos, que es lo que le llamamos nosotros el run OK. ¿Por qué? Porque ¿cuánto nos tardó nosotros? Porque todo muy bonito, y esto es una parte, ¿sabe que nosotros acá, por lo menos, yo soy un poco más folclórico en esta parte donde les digo a los clientes, todo muy bonito, tenemos el bosque bien ordenadito, verdecito, espectacular, los árboles están creciendo, todo bien, pero no tengo medición de tiempo. O sea, entonces, ¿qué sucede? Necesitamos medirnos. ¿Cuánto tarda el OK? Entonces, nosotros el árbol perfecto, todo lo que está sembrado, todo bonito, lo relacionamos a lo que colocamos en un documento que le llaman el RTO y el RPO. Eso es bien, eso es bien. Eso está súper para los auditores, está súper para el equipo de seguridad, el equipo de infraestructura, pero ¿dónde está la ejecución de validación de eso? Entonces, ahí siempre donde les menciono, ¿cuánto nos tarda a nosotros en restaurarnos en un ambiente? OK, Víctor, ya medimos que como equipo tardamos 2 horas. ¿Cómo hacemos para restaurarnos en el siguiente? O sea, ¿cómo hacemos para la restauración? Tardamos 4 horas o tardamos 2 días. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que medir y ver, mira, ¿por qué? Porque al final, como siempre lo decimos, el objetivo es no ir rápido. Sabemos que es rápido porque tenemos tiempo de facturación, este tema, pero también entendemos que lo rápido hace que obviemos ciertas cosas, ciertos puntos. Por eso siempre recomendamos los scripts o los procedimientos. Entonces, eso hay que hacerlo. Entonces, yo creo que estas 7 estrategias o estas 7 recomendaciones, básicamente,
son muy buenas y muy interesantes para que las podamos considerar. Y bueno, para los clientes nosotros tenemos ya esto aplicado. Hay muchos de ellos que la tienen, hay muchos de ellos que están empezando, hay otros de ellos que no han empezado. Por eso esta sesión también para mencionar. Y bueno, vamos un momento a la consola de AWS. Y si me apoyas, Lady, si me ven la consola, si lo ven bien. Sí, la vemos bien, Víctor. Ok, excelente. Ok, entonces fíjense, yo acá tengo, fíjense, aquí tengo la consola de AWS. Vamos a AWS Backup. Vamos acá aquí, AWS Backup. Y fíjense, en AWS Backup, fíjense que acá tengo un servicio bastante interesante, que es el AWS Backup donde tengo el panel de control y aquí tengo la parte de mi dashboard. Fíjense que aquí yo puedo hacer un backup en on demand de manera inmediata. Puedo utilizar frameworks, bien, pero fíjense que si nosotros vamos aquí al panel, fíjense que yo tengo cuáles son los backup jobs en las últimas 24 horas, cuáles son las restauraciones en las últimas 24 horas y cuáles son las copy jobs de las últimas 24 horas. ¿Okay? Algo interesante, fíjense que hice 2 y aquí hice 3. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Y aquí tenemos nuestras bóvedas, o lo que le llamamos los vaults, que nosotros es donde vamos a guardar, o esa unidad, o ese espacio donde nosotros vamos a guardar los backups. ¿Ok? Ahora, fíjense, nosotros vemos acá, nosotros ponemos, tenemos una, que tenemos SOFO, donde tenemos uno separado, tenemos un FS, y tenemos otro que es default. Default la dejamos y fíjense que todos tienen métodos de encriptación. ¿Bien? Yo voy aquí a default y default me dice que tengo 2 imágenes que están basadas en S2. Fíjense que aquí dice que la retención del periodo es un día. ¿Okay? La transición a cold storage es nunca, porque nosotros podemos trabajarlo y no tengo una política aplicada para acá. Ahora, fíjense que fue febrero 17 a las 12 de la madrugada, en las 5, o sea, de la madrugada. Fíjense que aquí tengo la imagen y tengo el AMI. O sea, que al final yo tengo visibilidad y qué instancia está asociada. ¿Okay? Ahora, este es mi value. Si yo voy al de SOFO, fíjense que yo también tengo el mismo y tengo el de SOFO. O sea, yo tengo 2 bóvedas almacenadas. Si yo voy para mi backup plan, tengo 3 backup plan. ¿Okay? Vamos al primero, por ejemplo, tengo uno de SOFO y me dice, mira, la regla de este backup tiene, yo puedo aplicar varias reglas. Fíjense que vamos a ver esta regla. Y me dice, bueno, la regla se llama SOFO, la frecuencia es diaria, a esta hora, va a iniciar entre 1 hora y 6 horas, va a estar la gestión de esa ventana abierta para que se pueda hacer ese backup y va a expirar después de un día. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí ya yo tengo mi estrategia de gestión de backup. Lo interesante es que también yo le puedo decir las asignaciones. Yo le decir, quiero el recurso, a qué recurso le voy a asignar esa regla. Entonces ahí es donde nosotros vamos acá y le decimos que el resource name es asignado a SOFO. O sea, ya, es un recurso que yo asigné directamente buscando la instancia y lo asigné. Antes esto no existía en AWS Backup. Antes tenías que hacerlo por TAC o por otras alternativas, ahora lo puedes hacer directamente. ¿Okay? Si yo voy para el de HANA, por ejemplo, aquí tenemos un ambiente en HANA, fíjate, SAP HANA, tengo acá que yo utilicé el backup vault default, el destination, fíjate que ahí tiene un destination que antes no lo tenía, y fíjate que si yo voy acá, me dice que bueno, que la frecuencia es daily, fíjate que tengo el ciclo de vida a partir de 8 a 7 y expira en un día. ¿Okay? Ahora, ¿qué asignaciones tiene? Fíjese, yo aquí vengo a las asignaciones y aquí fíjese que yo en la reasignación ID, aquí es diferente porque fíjese que yo le asigné las instancias. Aquí yo le dije cuáles son las instancias que va a asignar para hacer esa gestión de backup, que son las S2. ¿Okay? Ahora, esta parte es súper interesante porque aquí yo puedo ver esto. Y aquí tengo lo que son los recursos protegidos, que en este caso, esto lo que nos permite es tener visualización de los recursos que se están haciendo backup y yo de esto puedo hacer un backup on demand. Yo puedo hacerle aquí un on demand y fíjese que aquí yo le puedo decir, por ejemplo, si es un backup, como lo dije, DynamoDB, DocumentDB, fíjese S2, inclusive fíjese que yo tengo una virtual machine, una RDS o otro servicio como tal. Ahora, los jobs. Esto es interesante, los jobs. Fíjense que aquí yo tengo los jobs que se generaron de backup. Puede ser que alguno de estos falle, pero fíjate, yo aquí los tengo que están ejecutados. Por lo menos vamos a ejecutar, vamos a ver esto y fíjense que todos tienen un job ID. Fíjense que yo tengo el job ID y aquí tengo mi ID de cuándo se creó y cuándo se completó, a qué va con y cuál fue. Ah, bueno, fue 1.1 tera. Ah, bueno, porque este debe ser quizás una instancia de HANA y es 1.1 tera. Y lo interesante es que yo veo aquí las restauraciones. Por ejemplo, yo puedo decir que aquí en Backup Job, yo puedo agarrar aquí y decir, bueno, este que está acá, yo quiero aquí, fíjense, pues yo puedo seleccionarlo y yo puedo decirle que lo quiero restaurar. ¿Ok? Ya lo vamos a ver ahorita con la gestión de restauración.
Interesante también acá que yo puedo crear un reporte. Yo puedo crear aquí un reporte y decirle, dame los backup job reports, ¿ok? Dame un report por detalle y ponme una descripción y pónmelo en un bucket de S3, ¿de acuerdo? Para yo hacerlo y cuando lo quiero poner, ejemplo, en CDS o puedo ponerlo, disculpa, en CSV o lo puedo poner en un JSON. Inclusive nosotros tenemos clientes que lo vemos por esto en un QuickSight o en una Tina, ¿bien? Ahora, fíjense que aquí vamos a la parte de los jobs y aquí tengo los copy jobs. ¿Qué son los copy jobs? Los copy jobs son los que permiten que esos jobs del backup también se puedan copiar ese mismo backup en otra región. Y fíjense que nosotros acá copiamos en otra que es en Oregon, ¿de acuerdo? O sea que si nosotros vamos aquí en Oregon, por ejemplo, vamos aquí a Oregon. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, fíjense que yo acá aquí, fíjense que yo aquí por lo menos aquí tengo otro DFS y fíjense que aquí tengo en Oregon, tengo dos acá. Y fíjense que aquí los tengo del día de hoy en la madrugada, ¿de acuerdo? O sea, estos vienen heredados de Virginia, ¿ok? Entonces yo puedo copiar automáticamente. Aquí yo simplemente le digo el horario, otra región y ya. Si yo puedo en este caso restaurarme. Yo puedo aquí restaurarme aquí en Oregon de una vez. Yo simplemente, mire, aquí tengo todo, le digo restaurar y restauro el backup. Bien. Ahora, esto es interesante. Aquí tengo los settings donde yo puedo colocarle cuáles son las configuraciones de servicios que están habilitados, deshabilitados, que puedo activar. ¿De acuerdo? Y una serie de configuraciones interesantes, por ejemplo, Across Account Management, que te puedo tener el tema en diferentes cuentas. ¿Ok? Lo importante, esta parte que está acá, que es los recursos externos y todo lo que es la parte de, esto es una parte que nosotros todavía en ICISA no tenemos de muy conocimiento, porque esto es algo recién, ¿ok? Literalmente nuevo. Pero estamos trabajando en ello para trabajar con la parte de hipervisor, los virtual machine, pero este es más orientado a otros servicios que están dentro del mismo Adobe Backup, pero todavía no lo hemos trabajado. Y tenemos la parte de lo que es Audit Manager, donde yo puedo generar, ¿se acuerdan que lo que mencioné de Audit Manager para la integración de reportes? Yo aquí puedo crear un report plan y puedo decirle que dame todos los job report o dame solo los restauración o dame solo los copy job report. Entonces yo le digo, mira, dame todos los de restauración, dámelos por bloque, dime a qué bloque lo voy a colocar y el report plan que va a tener de descripción. Y eso diariamente se va a generar ese backup, ese reporte, y luego yo lo voy a poder ver, exportar a un CCE, CSV o un JSON o pasarlo a una tabla en Athena, como lo tenemos con otros clientes, que le damos una tabla en Athena y puedes ver el backup. Bien. Ahora, viendo eso, entonces me dice, bueno, Víctor, ¿dónde yo veo los backups? Entonces, si yo voy acá, fíjense que por lo menos yo aquí digo AMI, para ver, aquí, ajá, aquí está S2. Fíjense que lo interesante acá es que si yo le digo AMI, fíjense que aquí están las imágenes y fíjense que la diferencia es que el AMI name me dice que es AWS Backup. Entonces, estas que están acá quieren decir que el servicio de AWS Backup fue el que las realizó. ¿Ok? Entonces, bastante interesante. Fíjense que aquí tenemos las tres que vimos, que es, por ejemplo, este es SAP HANA Client, este es un XG Firewall de software y este es un SAP HANA. Entonces, fíjense, por ejemplo, este es Sybase, este es algo que se hizo manual, pero estas se hicieron con AWS Backup. ¿Ok? Entonces, fíjense, bastante interesante el servicio, lo puedo configurar para utilizar y recuerden que, bueno, ustedes saben que ustedes que son clientes, todos nuestros clientes tienen activado el servicio de AWS Backup, pero para los que no, con mucho gusto lo podemos apoyar para brindarle esto, porque obviamente es bastante corto lo que estamos conversando ahorita. ¿Okay? Y ahora vamos con el Elastic Disaster, ¿de acuerdo? Disaster Recovery. No sé si hay alguna pregunta, déjenme revisar acá. No, por aquí todavía para ver. Vamos a ver. No, Sí, Víctor, por okay. ahora no. Excelente, excelente. Entonces, fíjense, acá tenemos también Elastic Disaster Recovery. Y aquí viene la parte, una de las partes más interesantes de la sesión, es porque, o sea, de esta parte del demo, es porque nosotros tenemos actualmente muchos clientes que tienen Cloendure. Y nos preguntan, Víctor, ¿es hora de nosotros migrarnos a Elastic Disaster Recovery? Siempre como le decimos a los clientes, la respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque todavía no hay todas las características de Cloendure colocadas en Elastic Disaster Recovery. Pero también en el Elastic Disaster Recovery hay cosas interesantes que no están en Cloendure. Entonces yo les diría, como lo hemos hecho ya con varios clientes, hacer una planificación de pasar de Cloendure, la plataforma console, a este servicio de Elastic Disaster Recovery. ¿Okay? Yo pensaría hacerlo por fase, como lo estamos haciendo ya con otros clientes, porque es la mejor manera de migrar. Por ejemplo, Víctor, yo ahora, si yo no uso Cloendure, sino que quiero empezar a utilizar herramientas, ¿qué empezaría? Bueno, básicamente hay que instalar un agente en cada uno de los servidores. Hay una documentación de cómo dice, cómo puedes trabajar. Fíjese que te la dice. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, hacer el setup del servicio,
instalado a los agentes. Aquí te dice qué tienes que hacer, inclusive fíjese que te lo pone hasta con imágenes, desde cómo tienes que crear, ejemplo, el rol, los access key, toda la información, qué tienes que hacer para casos Windows, para menos Windows tienes que instalar un agente, darle siguiente, y colocarle lo que son las llaves, fíjate que te pone en la pantalla el agente que vas a instalar. O sea, Elastic Data Recovery trabaja bajo agente, o sea, tú le instalas el agente en el servidor y él se encarga de hacer la replicación, ¿ok? O sea, la documentación para nosotros como Ixisa está muy buena, está bien detallada y me parece que está extraordinario para las personas que están iniciando, inclusive hasta para uno mismo que ya tenía experiencia en esto. Ahora, si nosotros aquí hicimos el servicio, fíjense que aquí tengo 3 máquinas. Y esto es interesante porque estas máquinas que están acá, fíjense que esta máquina que se llama Sandbox es una máquina, y es importante que vean, fíjense aquí, esta máquina pesa 46.58 GB. Fíjense que está replicada, la última replicación, tengo las métricas. Fíjense que tengo el server info. Entonces, tengo ciertas características donde tengo, por ejemplo, este es el ID de origen que AWS me lo colocó, o sea, como seteado. El hostname, me identifica el hostname. ¿Qué sistema operativo es? Fíjese que este es un Ubuntu, ¿de acuerdo? Es un Ubuntu que está instalado en otro cloud provider. Fíjate el IP local con el MAC address, los discos duros y fíjese el procesador y los core que vienen de origen, ¿ok? Y fíjese que me dice los tags que están asociados, o sea, los tags que trae ese servicio o esa instancia. Los discos, fíjese que me puso estándar HDD por lo general. Yo puedo aquí cambiar el tipo el stain disk, ¿ok? Y aquí viene la parte interesante en la replicación. Yo aquí tengo la replicación donde le digo el servicio de gestión de replicación y fíjate, los snapshots, la retención del snapshot tiene 2 días. O sea que yo hago una retención de snapshot de continuamente hasta 2 días. ¿Okay? Cuando vas a crear el routing, o sea, aquí crear IP pública así, fíjense, aquí tengo la replicación y aquí tengo el load setting, que es lo que les mencionaba sobre las plantillas. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros definimos en una plantilla, para los clientes que trabajan con nosotros con el tema de S2, recuerden que el Launch Template tiene plantillas que nosotros podemos colocar que vamos nosotros a lanzar, donde le indicamos el tipo de máquina, el volumen, el security group, la dirección pública. Por lo general, Elastic Data Recovery te pone esto por default. Fíjese que por lo menos dice que 47 GB en discos aprovisionados, IO1. O sea, de verdad que esto es un disco bastante costoso. Esto nosotros lo editamos. Fíjese que lo hay aquí edit. Y le digo, no, Víctor, no es así. Yo quiero crear una nueva versión que diga versión 2, ¿ok? Y le voy a decir que no incluye, fíjate, esa instancia no es una instancia, por ejemplo, T3, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el T3 Small. Le digo que va a lanzarla en una subnet específica. Le digo que los discos no son obviamente así, son GP3. Y fíjese que le puedo agregar otros tags y la puedo colocar y puedo crear una versión de esa plantilla. Al colocar yo la versión de esa plantilla, él lo va a actualizar acá. ¿Por qué? Porque la plantilla se trabaja con current versions, ¿ok? De acuerdo con la versión actual que tenemos nosotros. Y aquí yo fíjate que yo puedo hacer inicializar el recovery job, donde yo puedo hacer initial drill, o sea que puedo hacer gestión a nivel de pruebas o de lo que yo voy a trabajar, y también puedo inicializar el recovery para que después me aparezca la opción del failback. Bien. Ahora, importante también, fíjense que yo tengo estos 3 servidores y como lo saben, esto es un ejemplo. Fíjense, por ejemplo, este es un backup, este es una máquina que está en Amazon, pero está en la región de Sao Paulo, ¿ok? Nosotros acá vamos déjenme, porque aquí no me lo está poniendo porque no está soportado para esa región, pero por ejemplo, vamos a ver aquí, ya nos quedan unos minutitos, pero ya vamos para acá. Fíjense que vamos para Sao Paulo. Y fíjense que en Sao Paulo yo tengo una instancia. ¿Okay? Fíjense que esta instancia yo le puse EDR principal. Esta instancia que está acá está corriendo en Sao Paulo y esta es la que yo tengo acá. Si yo fíjense que yo vengo aquí, fíjense que yo puedo ver el job, puedo ver el server info, fíjense que este server info me dice esto y me dice que fíjense AWS Instant ID. Este AWS Instant ID, fíjense que si yo lo veo acá, creo que acá es el mismo. O sea, esto es una instancia que viene de AWS pero está en Sao Paulo. ¿Ok? Ahora, esta parte es buena porque fíjense que yo puedo identificar, esta por lo menos viene de AWS, esta de Ixisa viene de Azure y esta que está aquí es de Oracle Cloud. O sea, quisimos hacer el demo para que lo vean de diferentes perspectivas, ¿ok? Entonces, fíjense, estos son 3 diferentes providers, ¿ok? Entonces, tenemos AWS, tenemos Azure y tenemos Oracle Cloud. Entonces, fíjate, de las 3, nosotros podemos, y está Healthy. Yo aquí si quiero hacer una prueba, yo le digo aquí en Sandbox, ¿ok? Por ejemplo, yo le digo aquí a esta y le digo que voy a iniciar. Y aquí es la parte interesante. Me dice, bueno,
¿cuál es el punto de restauración que tú quieres? Bueno, yo quiero hacerlo a la última, por ejemplo, esto porque es UTC, fíjate, tengo las 3:50, las 3:40, las 3:30, o sea, lo tienen cada 10 minutos. Y le dije, mira, ¿sabes qué? A esta hora lo quiero restaurar. Y ya, eso es todo. Víctor, ¿qué va a hacer él? Bueno, él va a tomar la plantilla, él va a tomar toda la información que nosotros le colocamos en la misma y él va a empezar a desplegar el ambiente. Obviamente, ahí nosotros vemos el job y fíjense que tienes el job con la información. El job ha iniciado de estos servers que están acá, la conversión inició, finalizó y ahora está haciendo el TX Action para pending que está acá. Ahora, si nosotros vamos acá a las instancias, por ejemplo, vamos a Virginia otra vez, disculpen acá, vamos a Virginia. Fíjense que aquí en instance, fíjense que aquí tengo en running, tengo acá, fíjense que tengo el replication server, que es el de disaster recovery, y ya estoy trabajando con el conversion server, que es el que me va a hacer la gestión de conversión para gestionarme el lanzamiento de la instancia. Entonces, fíjense, algo interesante de este servicio, fíjense que lo puedo monitorear desde acá, yo puedo ir ver cómo va el proceso, fíjense que aquí está el proceso, y puedo ver todo lo que son la parte de las estadísticas. Tengo una parte de settings, donde yo le puedo decir, por ejemplo, cuál es la característica que debe tener el replicador por defecto, qué tipo de disco duro, el tipo de gestión de encriptación, máquina, si va a estar público o privada. Y una pregunta que nos hacen muchos los clientes, bueno, los clientes que están empezando a trabajar con este servicio es, Víctor, ¿yo puedo que mi tráfico sea privado? Sí. Ya en Cloud existía, ya acá también lo puedes hacer. Si tú tienes un VPN en on-premise y con AWS, tú puedes tener la comunicación del replicador y todo dentro del canal VPN, ¿de acuerdo? De manera que no sea público el replicador ni sea pública tu transferencia de datos. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente con esto era un poco de los que les quería mencionar el día de hoy. Recuerden que estas sesiones son orientadas un poco a la parte más puntual de dos servicios, un servicio, y es parte de los servicios que nosotros ofrecemos a nuestros clientes en la parte de cápsulas de lo que es la parte de AWS. También mencionarles que el modelo de responsabilidad compartida, esto es algo que siempre le decimos a los clientes, más allá de lo que nosotros hacemos, también es importante conocer la responsabilidad de nuestros clientes y la responsabilidad de AWS sobre las cargas. Sobre todo importante la parte de las aplicaciones que están cifradas y protecciones que tenemos en ellas. Como lo mencionamos ahorita, por ejemplo, con Elastic Data Recovery, tú puedes toda la data pasarla directamente por un túnel VPN sin que sea expuesta, pero eso es algo que tenemos que hacer nosotros. El servicio te lo ofrece AWS, pero nosotros debemos configurarlo. Y también entender un poco de que la gestión de data, protección y de backup es responsabilidad nuestra. AWS es responsabilidad de la parte subyacente a él, que es lo que es la parte hardware, pero lo que es la parte de configuración de un backup, configuración de el ciclo de vida del backup, ya es responsabilidad de nosotros como clientes. Y en ICISA estamos para apoyarles en esta parte. También es importante que trabajamos con el modelo de marco de buena arquitectura. Esto es algo que todos nuestros clientes lo tienen y siempre lo estamos incorporando nuevo. ICISA tiene como empresa un modelo de marco de arquitectura también predefinido por cada uno de los pilares separados, por ejemplo, de seguridad y el tema de costo optimización también. ¿Okay? Y bueno, también mencionarles que a base de todo esto también tenemos la gestión de PCI, ISO 27001, y esto es recordando que existen programas de conformidad en AWS que nos permiten cumplir con estas políticas de seguridad, porque nosotros estamos hablando ahorita de datos, y esos datos, más allá de un backup y una contingencia, es cómo se trata ese dato. Entonces, con AWS estamos con ciertos productos de conformidad, por ejemplo, el Security Hub, el Confi, donde nos permite nosotros tener un marco, un Audit Manager, donde nos permite también un marco de cómo tratamos el dato, qué gestión de backup tenemos y cómo lo estamos haciendo. ¿Bien? Y bueno, básicamente mencionarles un poco de nuestras redes sociales y invitarlos a las siguientes cápsulas de Immersion Day. Estas sesiones las hacemos mensuales para todos nuestros clientes y también asociados también que quieran participar. Y bueno, no sé si Lady, tenemos alguna pregunta del grupo. Por ahora no, Víctor, no veo otras preguntas. Y bueno, Víctor, no cabe duda que definitivamente vamos a estar preparados con una estrategia para precisamente esos posibles imprevistos de Sandra, y qué mejor manera que utilizando la tecnología de AWS. Muchísimas gracias por tu presentación. Excelente. Que tengan un feliz día para todos y muchas gracias para nuestros clientes. Si tienen alguna duda, ya saben que nos pueden contactar bien sea por los grupos de WhatsApp, los Slack, o pueden contactar a los Solution Architects que tienen asignados. Y para las personas o los clientes o los prospectos o las personas que están entrando con nosotros, si tienen alguna duda, pueden contactar a cualquiera de nosotros o en la página web o en las redes sociales y con mucho gusto les vamos a atender.
para Lady y para nosotros en Ixisa. De verdad fue un placer estar el día de hoy con ustedes y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias.